Hola, hoy vamos a hablar sobre membrana plasmática, difusión y transporte de solutos. Cuando nosotros hablamos de una membrana biológica, por lo general estamos pensando en la membrana plasmática, que es la que rodea y delimita a una célula. Sin embargo, membrana biológica encontramos en todas partes de una célula. Por ejemplo, la doble membrana del núcleo, la membrana que forma el retículo endoplásmico, ya sea rugoso o liso, lo mismo con el aparato de Golgi, las mitocondrias y todos los organelos membranosos que existen dentro de una célula. Así, dependiendo del lugar de donde encontremos una membrana biológica, estas van a tener diferentes funciones. Sin embargo, más allá de esta ubicación y función diferente, una membrana biológica siempre va a estar compuesta de una bicapa lipídica y de proteínas que estén embebidas en ella. Veamos ahora cada uno de estos elementos y sus respectivas funciones y características. En cuanto a la bicapa lipídica, esta está compuesta por elementos anfipáticos, quiere decir que tienen un segmento de la molécula hidrofílica que le gusta el agua y una componente hidrofóbica que repele el agua. En general, lo que encontramos en una membrana corresponden a fosfolípidos, fosfoglicéridos, que están compuestos de dos cadenas largas de ácido graso, entre 16 y 18 carbonos unidos principalmente a través de enlaces simples, pero también encontramos enlaces dobles, lo que le da una característica particular a las membranas biológicas. Y estas cadenas largas de ácido graso están unidas a una molécula de glicerol, la que a su vez une un grupo fosfato y un elemento funcional que en este caso es la colina. Este fosfolípido entonces corresponde a la fosfatidilcolina. Desde el glicerol hacia arriba corresponde a la cabeza hidrofílica, mientras que las colas de ácido graso son la componente hidrofóbica. La presencia de dobles enlaces en estas cadenas de ácido graso le va a dar una característica de mayor fluidez a una membrana biológica. Existen, sin embargo, diferentes tipos de fosfoglicéridos y a grandes rasgos podemos dividirlos en dos: fosfolípidos y esfingolípidos, dependiendo de la molécula a la que estén unidos las colas de ácidos grasos. Tenemos así fosfatidil-etanolamina, siempre cambiando este grupo funcional, fosfatidilserina, nuevamente con un grupo funcional diferente acá en la parte superior, fosfatidilcolina, y entre los esfingolípidos tenemos la esfingomielina y la esfingosina. Otro elemento que encontramos generalmente en las bicapas lipídicas de las células eucariontes animales es el colesterol, que también corresponde a una molécula anfipática con un grupo polar y un grupo no polar o hidrofóbico. Este elemento es muy importante porque constituye la base para la síntesis de hormonas esteroidales. En cuanto a sus características físico-químicas, una bicapa lipídica en solución acuosa va a formar una estructura particular. Si es que generamos una bicapa lipídica en una estructura acuosa de esta manera, como una lámina, esta configuración es altamente inestable energéticamente. No va a durar mucho, puesto que los segmentos hidrofóbicos están expuestos al contacto con las moléculas de agua y eso energéticamente no es favorable. Por lo tanto, de manera espontánea, una estructura laminar de este tipo se va a plegar sobre sí mismo para generar un compartimento sellado de esta manera, generando lo que conocemos como liposomas, en los que las cabezas polares o hidrofílicas de los fosfolípidos, tanto en la parte externa como en la parte interna, son los que están en contacto con el agua, mientras que la parte interna de la bicapa lipídica es donde se mantienen las colas de ácidos grasos hidrofóbicas, generando entonces una estructura altamente estable energéticamente. Si nosotros escalamos esto, lo que podemos estar viendo aquí es efectivamente una célula, en que esta es la membrana plasmática delimitando la forma celular, ¿cierto? Que está rodeada de un medio ambiente acuoso y que en cuyo interior
contamos con un citoplasma que también es un ambiente acuoso y aquí debieran estar entonces núcleos y organelos, ¿cierto? Los diferentes fosfoglicéridos se encuentran en diferentes proporciones en membranas biológicas de diferente origen. Por ejemplo, una membrana plasmática de una célula del hígado, de una célula roja, de un eritrocito, o de una célula de la mielina, tienen distintos porcentajes de composición de cada uno de estos elementos. Colesterol, por ejemplo, altamente representado en la membrana plasmática de un eritrocito, menos representado en una célula hepática. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la fosfatidiletolamina. Y más aún si es que no estudiamos membranas biológicas que forman, por ejemplo, las membranas de la mitocondria, tanto internas como externas, o del retículo endoplásmico, vamos a ver también que tienen composiciones diferentes, con mayor razón aquellas de algún ser vivo procarionte. Ahora bien, no solamente en diferentes membranas vamos a encontrar diferentes tipos de fosfolípidos, sino que también en la hoja externa de una membrana biológica y en la hoja interna de una membrana biológica vamos a encontrar diferente proporción de fosfolípidos. Por ejemplo, la fosfatidilcerina, que fue el primer fosfolípido que vimos hace algunas diapositivas atrás, se encuentra preferentemente en la cara interna. De hecho, cuando aparece en la membrana externa, es una señal de muerte celular. Bueno, pero además de esta bicapa lipídica, en que encontramos además en amarillo aquí estos elementos de colesterol, en una membrana encontramos proteínas integrales de membrana que la atraviesan de un lado a otro, como esa en color verde, esta en color naranjo o esta en roja. Encontramos proteínas periféricas de la membrana, tanto intracelular como extracelular, que se adosan o interactúan con proteínas integrales de la membrana a través de enlaces no covalentes. Estas proteínas sirven tanto como anclaje al citoplasma en la cara interna o a la matriz extracelular en la cara externa. También funcionan como receptores de señales extracelulares, por ejemplo, receptores de hormonas que se van a unir por el lado extracelular a estas proteínas. Y asimismo, entonces, las proteínas pueden funcionar como transductores de estas señales hormonales que se unen por un lado y le van a avisar a la célula hacia adentro de qué manera tiene que responder frente a esa señal. Y también estas proteínas de membrana van a servir como puertas para transportar diferentes solutos desde el exterior hacia el interior y viceversa. Veamos entonces ahora sobre difusión y transporte de solutos. Hablemos de difusión. Veamos aquí, tenemos un recipiente en que tenemos una pared aquí imaginaria y en el sector 1 agregamos un terrón de azúcar, glucosa, a cierta concentración. Mientras que en el sector 2 tenemos simplemente agua. ¿Ya? Al momento cero, en el momento en que agregamos la glucosa a esta solución acuosa en el sector 1, toda la glucosa va a estar concentrada en el 1, mientras que en el sector 2 no va a haber nada de glucosa. Así lo vemos en el gráfico, en que en el tiempo A o tiempo 0, la concentración en 1 es máxima, 20 milimolar de glucosa, mientras que la concentración en el segmento 2 es 0. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la glucosa va a difundir desde el sector 1 hacia el sector 2, a través de esta pared imaginaria que tenemos acá, ¿cierto? Y va a difundir ¿hasta cuándo? Hasta que se igualen las concentraciones en 1 con las concentraciones en 2, hasta que la concentración de glucosa en el sector 1 sea idéntica a la concentración de glucosa en el sector 2, como podemos ver en este gráfico. La fuerza motriz que va a mover la glucosa desde el sector 1 hacia el sector 2 es la diferencia de concentraciones, el gradiente de concentraciones que se produce entre un lugar y otro. Esta difusión la podemos
definir a través de la ley de Fick. Esta ley de Fick dice que el flujo o velocidad de difusión por unidad de tiempo, ¿cierto?, se relaciona con un coeficiente de difusión, con el área a través del cual se produce la difusión de un soluto, con la diferencia de concentraciones de ese soluto y con la distancia en la que se produce la difusión. De esa forma podemos definir entonces el flujo como este coeficiente de permeabilidad P, que va a reunir a todos estos elementos, coeficiente, área y distancia, ¿cierto?, multiplicado por la gradiente de concentración, por la diferencia de concentraciones a un lado y a otro. Vale decir, es el principal motivo por el cual una molécula va a difundir de un lugar a otro, la diferencia de concentraciones, el gradiente de concentración, desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. Difusión. Siempre cuando hablamos de difusión, estamos pensando de un soluto disuelto en agua. Pensemos al revés ahora, que las moléculas de agua son el soluto que se va a mover. Veamos aquí, tenemos un vaso precipitado con una membrana que es selectivamente permeable y tenemos en el sector A moléculas de agua y un soluto X, cualquiera, supongamos glucosa. Mientras que en el sector B tenemos solamente moléculas de agua. En el caso anterior, nuestra membrana era selectivamente permeable al soluto rojo, glucosa, ¿cierto? Por lo tanto, la glucosa iba a moverse desde A hasta B. En este caso, esta membrana selectivamente permeable solo deja pasar agua. ¿Dónde está más concentrada el agua? ¿En A o en B? En B vemos que hay mayor cantidad de moléculas de agua que en A, por lo tanto, el agua se va a mover desde B hacia A, ¿cierto? Generando entonces un movimiento neto de moléculas de agua desde B hacia A, que es lo que vemos acá. ¿Hasta cuándo se va a mover agua? Hasta que se igualen las concentraciones en A y en B. Eso nunca va a ocurrir, puesto que el soluto que está acá es impermeable. Por lo tanto, el agua debiera seguir y seguir y seguir moviéndose desde B hacia A hasta prácticamente hacer cero la concentración de este soluto. Eso no va a ocurrir, puesto que se contraponen fuerzas, la fuerza de movimiento del agua de B hacia A, con presiones hidroestáticas. Pero va a llegar un momento en que esas fuerzas van a estar en equilibrio. Este proceso en el cual se mueve agua de un sector a otro gracias a una diferencia de concentración de un soluto que es impermeable, se denomina osmosis. Y biológicamente podemos ver la osmosis si es que tenemos, por ejemplo, una célula y la ponemos en medio con diferente concentración osmótica. Veamos, tenemos una célula, un eritrocito, en que ponemos esta célula en un medio isotónico. ¿Qué quiere decir isotónico? Que la concentración intracelular del eritrocito es idéntica a la concentración del medio en el que la estamos poniendo. El medio es isotónico respecto del citoplasma. Como las concentraciones de soluto y de agua son las mismas dentro y fuera de la célula, no va a existir un movimiento neto de agua entre un sector y otro. La célula entonces no va a sentir cambios en su volumen. Veamos qué es lo que pasa si es que ponemos la célula ahora en un medio hipertónico, en que en el extracelular hay mucha concentración de un soluto, mientras que en el extracelular hay menos. En este caso, las moléculas de agua van a salir desde la célula hacia el extracelular para tratar de igualar las concentraciones dentro y fuera de la célula. En este caso, como el agua va a estar saliendo de la célula va a disminuir su volumen en un fenómeno que conocemos con el nombre de crenación. Ahora, al revés, si el medio en el que ponemos la célula es un medio hipotónico, este eritrocito se va a hinchar por efecto de la entrada de agua desde el extracelular hacia el intracelular. Si el medio es hipotónico, es menos concentrado
en relación al citoplasma. Por lo tanto, el agua se va a mover desde el extracelular hacia el intracelular para tratar de igualar las concentraciones a un lado y a otro. Como el agua va a estar entrando, esta célula se va a hinchar y eventualmente puede ser tanto el agua que entra que la célula puede morir por plasmólisis. Vale decir, se revienta. Entonces tenemos que, si es que esta membrana es permeable a un soluto, el soluto se va a mover libremente por difusión simple, ¿cierto? Desde un lugar hacia el otro hasta igualar las concentraciones. Mientras que, si la membrana es permeable al agua, el agua se va a mover desde un lugar de menor concentración de soluto hacia un lugar de mayor concentración de soluto hasta intentar igualar las concentraciones a un lado y a otro. Hay movimiento neto de agua en este fenómeno que es la osmosis. Tanto la difusión simple como la osmosis y otros elementos más nos van a permitir entender más adelante cómo se produce la filtración a nivel de los capilares. Filtración para el transporte de nutrientes, para el transporte de elementos de desecho a nivel de los capilares sanguíneos. Veamos el transporte a través de una membrana, ya que entendimos lo de la difusión, diferencia de concentraciones y membranas permeables o no a algún elemento. Fíjense en este gráfico que tenemos acá a la izquierda. Tenemos moléculas hidrofóbicas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno, gases todos estos, o las hormonas esteroidales, que van a atravesar libremente la membrana por sus características hidrofóbicas. No tienen ninguna complicación con atravesar la zona hidrofóbica de una membrana porque las características de ellas son similares. Recuerden que hablamos de las hormonas esteroidales que derivan del colesterol. ¿Cuáles son esas hormonas esteroidales? La testosterona, el estradiol. Al ser hormonas derivadas del colesterol, su estructura se parece mucho al colesterol que compone a las membranas biológicas. Por lo tanto, pueden atravesar libremente sin la necesidad de ninguna molécula que los transporte, que lo mueva de un lugar hacia el otro. Por lo tanto, para este caso, la única fuerza que va a permitir el movimiento de estas moléculas de un lugar hacia otro de la membrana va a ser la diferencia de concentraciones. Existen otras moléculas, que son moléculas pequeñas, sin carga, como el agua, el glicerol, que pueden atravesar la membrana, pero muy poco en comparación a las moléculas que hablamos anteriormente. En general son refractarias al movimiento, chocan contra la membrana y no pueden pasar. Con mayor razón ocurre con moléculas grandes, polares, sin carga, como la glucosa o la sacarosa, que es muy difícil que atraviesen una membrana biológica de manera simple, por difusión simple. Y con mayor razón los iones que sí tienen una carga formal, el ion sodio, por ejemplo, tiene una carga positiva, el ion cloruro con su carga negativa, estos son altamente hidrofílicos y por ende no van a atravesar jamás una membrana, una bicapa lipídica. Por lo tanto, tanto la glucosa, la sacarosa y los iones van a necesitar de mecanismos de transporte en la membrana plasmática para moverlos de un lugar a otro. ¿Qué tipo de transporte tenemos? La difusión simple, que es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Para estos elementos. Tenemos el transporte pasivo o difusión facilitada, en que vamos a ocupar proteínas de membranas que son transportadores y canales, y tenemos el transporte activo, que podemos dividirlo en transporte activo primario o secundario, de acuerdo a el origen de la energía que ocupemos para mover solutos de un lugar a otro. Tenemos aquí una bicapa lipídica, tenemos diferentes elementos solutos que están más concentrados en la parte de arriba en relación a la parte de abajo. Todos los solutos que tenemos acá, el círculo rojo, cuadrado celeste, etc. Aquellos elementos que son hidrofóbicos, como los gases o las hormonas esteroidales, van a atravesar la bicapa lipídica por difusión simple, ¿cierto? Siempre el movimiento a favor del gradiente de concentración, desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. El transporte pasivo se va a realizar a través de canales o de transportadores. Los canales van a mover
iones. Los transportadores van a mover otro tipo de moléculas, como por ejemplo la glucosa. Siempre desde el lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. Transporte pasivo. Vamos a requerir estas compuertas para que los solutos se muevan a favor de su gradiente de concentración. El transporte activo mueve elementos en contra del gradiente de concentración, desde un lugar de baja concentración hacia un lugar de alta concentración, acumulando cada vez más estos solutos a un lugar, a un lado de la bicapa lipídica en relación al otro. Y para hacer esto requerimos energía. El transporte activo entonces va a mover elementos solutos desde un lugar de baja concentración hacia un lugar de alta concentración. Imagínense en el metro en la mañana. El metro viene lleno y usted quiere entrar al vagón, usted ejerce fuerza para empujar a la gente que está concentradísima dentro del vagón hasta que logra entrar. Usted ocupa energía, empuja a la gente para poder entrar. Al revés, cuando usted se quiere bajar del metro lleno, está lleno de personas acá, mientras que en el andén hay muy pocas personas. Basta que abran las puertas del andén para que la gente ¡pum!, salga disparada a favor de su gradiente de concentración. Usted prácticamente ni se mueve y lo sacan del vagón. Transporte pasivo. Es básicamente lo mismo. Dijimos, transporte pasivo, tenemos transportadores y tenemos canales, y los solutos se van a mover a favor de su gradiente de concentraciones. Los transportadores sufren un cambio conformacional para mover los elementos desde un lugar a otro. Por lo tanto, son un tanto más lentos en el movimiento de los solutos en comparación con los canales, en los cuales se abre una compuerta y libremente atraviesan. Imagínese una puerta giratoria, ¿cierto? Que la puerta se va moviendo y las personas van pasando de una en una a través de los espacios que permite esta puerta giratoria, ¿cierto? Y el ejemplo que dijimos anteriormente, las puertas del metro. Se abren las puertas del metro y pasan las personas sin ningún problema. Esto es, evidentemente, los canales iónicos son evidentemente mucho más rápidos que los transportadores, debido a este cambio conformacional que sufren. El transporte activo. Dijimos, tenemos dos tipos de transporte activo, primario y secundario. El transporte activo primario, la energía la obtiene gracias a la hidrólisis del ATP, energía química, directamente. En este ejemplo tenemos a la famosa bomba sodio-potasio, ¿cierto? Tenemos una bicapa lipídica, una membrana plasmática, tenemos un sector de alta concentración de sodio, de baja concentración de sodio, mientras que el potasio está altamente concentrado acá en el citosol y muy poco concentrado en el medio extracelular. La bomba sodio-potasio lo que hace es mover sodio en contra de su gradiente de concentración, a la vez que también mueve potasio en contra de su gradiente de concentración. Y para hacer esto, en proporciones 3 sodio por cada 2 potasio, ocupa ATP, energía química, transporte activo primario. El transporte activo secundario, lo que se ocupa es transportadores acoplados. ¿Acoplados a qué? Acoplados a una molécula que se mueve a favor de su gradiente de concentración. Veamos. Podemos encontrar cotransportadores o contratransportadores. Los cotransportadores también se conocen con el nombre de symport y los contratransportadores se conocen con el nombre de antiport. En rojo tenemos la molécula transportada, la que nos interesa mover de un lugar a otro, y en azul tenemos la molécula cotransportada o el ion cotransportado. Por lo general se trata de un ion, esta molécula cotransportada. El symporte o cotransporte, ambas moléculas, la molécula transportada y la molécula cotransportada, se mueven en la misma dirección. ¿Sí? En el antiport o un contratransportador, la molécula transportada y la molécula cotransportada se mueven en direcciones opuestas. Esa es la principal diferencia entre symport y antiport, la dirección de movimiento de los solutos.
Symport, ambos se mueven en la misma dirección, antiport se mueven en direcciones opuestas. Veamos ahora cuál es la fuerza motriz que permite este transporte activo secundario. Nuevamente es el gradiente de concentración. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hagamos el siguiente ejercicio. Pensemos en una represa, ¿cierto? En un río X se construye una represa, se levanta un muro gigante y se acumula agua a un lado, ¿cierto? Mientras que al otro lado hay menos agua. Se permite un pequeño paso de agua para mantener el cauce del río nomás, ¿cierto? Esa agua acumulada a un lado es energía acumulada. Si es que yo abro las compuertas de una represa, el agua acumulada, esa energía acumulada, va a pasar a través de unas turbinas y esas turbinas se van a mover para generar energía eléctrica, ¿cierto? Es energía acumulada. Cuando yo tengo mucho de un elemento acumulado a un lado y poco de otro elemento al otro lado de esta barrera, es energía acumulada, igual que en una represa de agua. Fíjense acá, tenemos el symporter. Tenemos una molécula que se va a mover a favor de su gradiente de concentración. Esta es el agua acumulada en la represa, ¿sí? Esta es la molécula que se cotransporta. Cuando se abre la compuerta, esta molécula se va a mover a favor de su gradiente de concentración. Y eso es energía, se está liberando energía. Y esa energía la vamos a ocupar ya no para mover una turbina y generar energía eléctrica, sino que para mover un soluto en contra de su gradiente de concentración. Estos triangulitos reflejan el gradiente de concentración. Más concentrado acá, menos concentrado acá. Se va a mover a favor de su gradiente de concentración para permitir que esa energía liberada nos ayude a mover otra molécula en contra de su gradiente de concentración. La vamos a acumular a un lado. Este es el symporter. Las dos moléculas se mueven en la misma dirección. Por lo tanto, los gradientes aquí están alternados. El del rojo está muy concentrado afuera, mientras que el negro está muy concentrado dentro. En el antiporter, el principio es exactamente el mismo. Una molécula se va a mover a favor de su gradiente de concentración, ¿cierto? Permitiendo que la energía que se libere mueva a otro soluto en contra de su gradiente de concentración. El antiporter, el principio es el mismo, pero la dirección de movimiento de los solutos es diferente. Ojo, la dirección, porque el fenómeno es el mismo. Uno se va a mover a favor de su gradiente, mientras que el otro se va a mover en contra de su gradiente, en contra de su gradiente. Un ejemplo de este tipo de transporte es el transportador sodio-glucosa. Tenemos acá una membrana biológica, tenemos el transportador sodio-glucosa, tenemos una alta concentración de sodio en el espacio extracelular y una baja concentración de sodio en el citosol, mientras que tenemos una alta concentración de glucosa en el citosol y una baja concentración de sodio en el extracelular. Este transportador sodio-glucosa va a permitir el movimiento de sodio desde a favor de su gradiente de concentración desde el espacio extracelular hacia el citosol, a favor de su gradiente de concentración. Vamos a disipar, a liberar una energía que el transportador la va a ocupar en mover glucosa desde el lugar de baja concentración hacia el lugar de alta concentración. Vamos a acumular glucosa a un lado. Este caso es un symporter. Ambas moléculas se mueven en la misma dirección. El sodio a favor de su gradiente de concentración, permitiendo que se libere una energía que la vamos a ocupar en mover glucosa en contra de su gradiente de concentración. Todos estos elementos podemos encontrarlos tanto transporte primario, transporte activo primario y secundario, digo, transporte pasivo y difusión, la podemos encontrar en una célula cualquiera de nuestro organismo, por ejemplo, en un eritrocito. A través de la difusión simple, los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, se mueven libremente a través de una membrana, simplemente siguiendo su
gradientes de concentración. Tenemos un transportador de glucosa, que va a mover glucosa desde el extracelular hacia el intracelular gracias a su gradiente de concentración, pero necesitamos una molécula para que pueda atravesar la membrana, ¿cierto? Tenemos transporte activo primario, la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Que a expensas de una molécula de ATP vamos a mover tanto sodio como potasio en contra de sus gradientes de concentración. Y tenemos, por ejemplo, una proteína intercambiadora de aniones. Va a mover cloruro a favor de su gradiente de concentración para mover bicarbonato en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? Difusión proteínas transportadoras. También lo podemos encontrar en una célula epitelial. Aquí tenemos el ejemplo que vimos hace un minuto, el transportador sodio-glucosa. Gracias al movimiento de sodio en una célula epitelial, por ejemplo del intestino, vamos a captar la glucosa desde los alimentos hacia el espacio intracelular. En el citosol, la glucosa ahora debe moverse hacia el espacio extracelular en el lado basal de la célula. Acá tenemos un transportador de glucosa, ¿sí? Transporte pasivo. ¿Cómo logramos mantener este movimiento de glucosa, este movimiento neto de glucosa desde el lumen intestinal hacia el fluido extracelular? Gracias al transporte activo de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio va a permitir, al sacar sodio desde el citosol hacia el fluido extracelular, va a permitir mantener una gradiente de sodio mayor en el lumen del intestino, menor en el citosol, para permitir la constante entrada de glucosa hacia el citosol. Todos estos elementos, membranas biológicas, su composición, los transportadores, los gradientes de concentración, nos van a permitir entender durante el curso de fisiología las diferencias de concentraciones que existen entre el líquido extracelular, o LEC, y el líquido intracelular, LIC. Fíjense, los cationes, sodio, potasio, magnesio, calcio, y los aniones como el cloruro, están con una concentración diferente en el intracelular citoplasmático en relación al extracelular. Y también esto nos va a permitir entender el gradiente electroquímico, que es la base para entender el potencial de membrana y el potencial de acción. Todo el material obtenido para desarrollar esta cápsula fue sacado desde estos libros, La biología celular y molecular de Albert en su sexta edición, y el libro de fisiología Verne y Levy. Hasta luego.